Hola jóvenes, bienvenidos a esta cuarta clase virtual. En este caso, pues recuerden que estamos viendo cómo resolver ecuaciones diferenciales. Recuerden que la última parte del folleto 2 básicamente son métodos para resolver ecuaciones de orden superior. Cuando el profesor dice orden superior, estamos hablando de ecuaciones donde puede aparecer la segunda, la tercera, hasta la enésima derivada. Pero no estamos resolviendo cualquier ecuación diferencial de orden superior. Solo estamos estudiando aquellas que se puede aplicar algo que se llama reducción de orden. La reducción de orden, lo expliqué un poco más claro en la clase previa, pero básicamente es cuando uno tiene una ecuación diferencial de orden 3, uno tiene que ver cómo llevarla a una a reducir el orden. Es decir, si es de orden 3, ¿cómo la llevo de orden 2? Y si es de orden 2, ¿cómo la transformo en una ecuación de orden 1? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es más fácil resolver ecuaciones diferenciales de orden 1. Entonces, eso significa reducir el orden, ir bajando el orden de la derivada mediante un procedimiento. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver un método, el segundo método de los dos que hemos visto. La clase pasada vimos el primero, que son inmediatamente integrables. Ahora vamos a ver el segundo, que se llaman variables ausentes. Ok. La idea es lo siguiente. Resulta ser que vamos a estudiar algunas ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿ok? Que se puede reducir, se puede ir reduciendo si orden a un orden más pequeño mediante un cambio de variable. Entonces, básicamente lo que hace el variable ausente es reducir el orden mediante una variable ausente. Vamos a ver dos casos. Una donde la variable ausente es la variable y, o dos, vamos a ver que la variable ausente puede ser la variable x. Solo para quedar en claro notación, cuando yo estoy diciendo la variable y, cuando digo la variable y, me estoy refiriendo a una variable dependiente. En matemáticas, la variable dependiente viene siendo como la función y, mientras que si yo digo variable independiente, una variable independiente por lo general es la variable x, ¿ok? Entonces, variable dependiente, y, variable independiente, la x, ¿ok? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque voy a ver algunos ejemplos antes de explicarle cambio de variable. Ok, entonces, tenemos dos tipos de variable ausente, variable ausente y o variable ausente x. Entonces, vamos a ver. Veamos aquí unos tres ejemplos para que ustedes sepan identificar una ED de variable ausente. Pregunto, jóvenes, los que estamos presentes, ¿cuál variable está ausente aquí? Cuando digo que la variable está ausente es que no aparece la X o no aparece la Y. ¿Qué pasa con esta ecuación diferencial? ¿Cuál es la variable ausente? ¿La X o la Y? ¿Alguien me puede decir con el micrófono o escribiendo cuál es la variable ausente? ¿La X o la Y? Vamos a ver. No sé si no me captaron la idea, pero vamos a ver. Claramente la variable X está presente. Entonces, eso no sería ausente. Ahora, ¿qué pasa con la Y? Si bien es cierto, aparece la Y prima y aparece la Y segunda, en ningún lado aparece estrictamente la variable Y. Entonces, yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial de variable ausente Y. Es variable ausente Y. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Si ustedes ven el segundo, esta ecuación diferencial que aparece en el segundo, ¿cuál es la variable ausente? Bueno, la X está presente. Aparece, aparece una ecuación diferencial de orden 3, o sea, la tercera derivada, aparece la segunda derivada,
aparece una constante. Acá, de nuevo, pasa lo siguiente. Yo tengo una ecuación de variable ausente, pero ¿quién es la variable ausente en este caso? Pues en este caso, la variable ausente también viene siendo la y. ¿Ok? Y vamos con el tercero y último de los tres ejemplos. Para el último ejemplo, que voy a marcarlo en color morado, vea que la variable y sí aparece. ¿Ok? Aquí la variable y sí aparece. Aparece la segunda derivada, pero lo que no aparece es la variable x. Entonces yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial de variable ausente, la x. Bueno, voy a escribirla así. La x. Ok, antes de entrar propiamente a cómo se resuelve una ecuación de variable ausente, estoy claro, o los que están presentes tienen claro, ¿cómo hago yo para saber si es variable ausente y o variable ausente x? ¿O alguien tiene alguna duda del caso? Tiene aquí un compañero más, ¿ok? Si estamos claros cómo identificar una variable ausente y o una variable ausente x, ¿ok? Entonces, ahora viene la idea. La idea es la siguiente, ¿ok? Resulta ser que vamos a ver dos casos. Una donde la que aparece ausente es la variable y el otro caso es cuando aparece ausente la variable x. ¿Ok? No tienen exactamente el mismo procedimiento, hay que tener cuidado. Entonces, voy a explicar qué sucede cuando lo que aparece ausente es y. Lo que va a pasar es que hay que hacer un cambio de variable. El cambio de variable es u igual a y a la k'. Ok. Esta k que está aquí arriba no es un exponente, es una derivada. ¿Ok? Entonces, vea lo que dice. Conviene realizar el cambio de variable u igual y a la k-ª derivada, donde k es el menor orden que aparece en la ecuación diferencial. Hay que aclarar que en la ecuación diferencial pueden aparecer muchas derivadas. De ese montón de derivadas voy a tomar el que tiene menor orden. ¿Ok? ¿Por qué se toma el de menor orden? Porque si usted toma u igual a la k-ª derivada, al derivarlo, la derivada de u es y'. La derivada de k es la k', la k más un derivada. Es decir, aumenta el orden. Ok, voy a explicar ese toque, esa idea de por qué el cambio de variable sugiere tomar el de menor orden que aparece en la ecuación diferencial. Veámoslo con un ejemplo. Ok, estamos en el caso de variable ausente. Por ejemplo, vea que aquí aparece tanto la segunda derivada como la primera derivada. Entonces, usted tiene que tomar la decisión de cuál va a ser el cambio de variable. Entre los dos, ¿quién tiene menor orden? ¿La segunda o la primera? Jóvenes, ¿quién tiene menor orden? ¿Quién tendría menor orden? ¿La primera o la segunda? ¿Quién tiene menor orden, jóvenes? ¿La primera derivada o la segunda derivada? La primera. Ok, la primera. Si yo digo que U es igual a Y', lo cual es el cambio de variable que la compañera menciona correctamente, cuando usted toma ese cambio de variable, usted tiene que derivarlo. ¿Cuánto es la derivada de U? U'. ¿Y cuánto es la derivada de Y'? Y segundo.
por qué conviene tomar y'? Porque cuando usted deriva aparece y segunda y y segunda aparece aquí. Por eso este es un cambio de variable útil. Por ejemplo, veamos el segundo. En el segundo, ¿quién tiene menor orden? ¿La segunda o la tercera? Pues claramente la segunda. Entonces ustedes dicen, profesor, voy a tomar el cambio de variable u igual a y segunda. ¿Por qué conviene tomar u igual a y segunda? Porque si usted lo deriva, a la hora de derivarlo, aparece aquí hasta la tercera derivada, lo cual es conveniente, porque entonces usted la y segunda la cambia por u y la y tercera la cambia por u primo. ¿Ok? Eso que estoy explicando es lo que hace la referencia a esto que está aquí arriba, de que el cambio de variable se toma tomando el menor orden de los que aparecen. ¿Ok? Por lo general, siempre aparece el menor orden y aparece uno más arriba de este, para que el cambio de variable sea lo más digamos, adecuado posible. ¿Ok? Entonces, ya saben que cuando la variable ausente es y, toman este cambio de variable que está aquí en pantalla. ¿Ok? Entonces, voy a explicar un ejercicio con la idea de variable ausente y. Y ya ahorita le explico qué pasa con el otro caso. El otro caso requiere un poquito más de atención. Entonces, hagamos un ejercicio. En el folleto 2 aparecen 3 ejercicios. El primero es cuando la variable ausente es y los otros 2 es cuando la variable ausente es la x. ¿Ok? Entonces vamos a resolver un ejemplo de cada tipo. ¿Ok? Bueno, en realidad un ejemplo del primero y 2 ejemplos del segundo tipo. Déjenme tirar aquí con mis compañeros. Ok, entonces vamos a ver, jóvenes. Empecemos con el primer ejercicio de la clase de hoy. Solución. Ok. Recuerde que en el examen usted tiene que indicarme qué tipo de ecuación diferencial es para uno más o menos saber cuál va a ser el procedimiento que usted van a seguir, ¿verdad? Si mira, es exacta, ok. Mira, es Bernoulli, ok. Ahora, esta ecuación diferencial, yo puedo decir que es una ED de variable ausente y tiene que decirme cuál variable ausente, la y o la x. Bueno, en este caso es la y. Porque la x, en realidad la x sí aparece, de hecho aparece 2 veces. Entonces, eso es una variable ausente y. Como estamos en ese caso, lo que hacemos es un cambio de variable. Entonces te dice, me acordé que el profe me dijo un cambio de variable. Y el profe me dijo que ese cambio de variable lo que hace uno es tomar u igual, pero hay que tener cuidado, aparecen 2 derivadas, aparece la primera y aparece la segunda derivada. Y el profesor me recomendó que tomara el cambio de variable aquella de menor orden, es decir, u tiene que ser y'. Si u es y', entonces u' es y segunda. ¿Qué es lo que sugiere el cambio de variable, jóvenes? Lo que sugiere es que donde aparece la y', cámbiele por u. Y donde aparece la y segunda, cámbiela por u'. ¿Estamos claros? Quiere decir que si yo hago la sustitución, sustituyendo, si yo hago la respectiva sustitución, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar x por, donde aparece la segunda derivada, pongo u', menos y', la cambio por u, es igual a 3x a la 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La estamos convirtiendo a otro tipo de ecuación diferencial. ¿Cómo sé yo qué tipo de ecuación diferencial es? Muy fácil. Aquí hay que acomodarla. ¿Están viendo esta x? Esta x que está aquí no conviene que aparezca ahí. Recuerde que hay un truco que lo que hace es dividir en ambos lados entre x. Si yo divido todo entre x, vea qué pasa si yo divido todo entre x. El primer término queda sin x, porque se divide entre ella misma. El segundo término, si lo divido entre x, aparece aquí 1 sobre x
y aparece la U. Y el término de la derecha, si lo divido entre X, se cancela con un cuadrado aquí y me queda 3X. ¿Alguien me puede decir qué tipo de ecuación diferencial es esta? Lineal de primer orden. Es una lineal de primer orden, es decir, es una LPO. Es una LPO. ¿Ok? Como es una LPO, usted tiene que saber, ojo, aquí hay que aclarar que la LPO lo que sugiere es que U es función de X. U es la función y la variable independiente de la X. Entonces, en una LPO, usted sabe que tiene que decirme quién es la PX, que la PX es la que acompaña a la variable, a la función, a la función, que en este caso es -1 sobre X. Y la Q es el término que queda a la derecha, que solo depende de la variable X, que es 3X. Como ya sabemos que es una LPO, así me lo dijo un par de compañeras, yo escuché en las voces, entonces vamos a resolverla como una LPO. ¿Y cómo se resuelve una LPO? Buscando un factor integrante. Entonces, lo que hace uno es, ok, vamos a buscar un factor integrante. Ese factor integrante, y lo que hace uno es decir que U, recuerde que yo le llamo, no sube es mu, yo le llamo mu se calcula como E a la integral de la función P en variable X. Como la función P es -1 sobre X, voy a sacar el menos afuera de la integral. ¿Cuánto es la integral de 1 sobre X? Bueno, esa integral la hemos calculado y una y otra vez, en realidad no se calcula, eso es una integral de tabla, porque esa integral da logaritmo en valor absoluto de X. Ahora, si yo quiero cancelar esta exponencial con este logaritmo, este -1 que está aquí, tiene que pasar como exponente a lo que está aquí. De hecho, yo puedo poner X a la -1. Ya les voy a explicar un poquito el valor absoluto, eso ya lo he explicado. Pero estos exponenciales y logarítmicas se cancelan y entonces me queda X a la -1. Recuerde que yo quité el valor absoluto porque usted está haciendo la suposición de que la variable es positiva. Ok, eso se puede hacer. Muy bien, ya sabemos que el factor integrante es X a la -1. Una vez que ya sepamos que es el factor integrante, ese factor va a multiplicar la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? Pues esta, que yo le llamo asterisco. Esa ecuación diferencial, cuando la multiplicamos, siempre el lado izquierdo queda la regla de un producto. ¿Ok? Bueno, mami queda la regla de producto de una derivada. Es decir, cuando uno multiplica, cuando uno lo que hace es multiplicar new. Bueno, multiplicar en ambos lados, ¿verdad? Multiplicar en ambos lados en asterisco. Recuerden que siempre van a llegar a esto, siempre llegan a esto. El factor integrante por la función que es U, de hecho, hay que tener cuidado. De hecho, aquí no puede confundirse, ¿verdad? La que tiene aquí una colilla, ¿verdad? De hecho, vamos a ver, la U la hago así. Ya uno puede, nada para que no se confunda, ¿verdad? Pero la que tiene aquí una colilla a la izquierda es mu. Esta cosa queda un producto en derivada y en el lado izquierdo queda el factor integrante por la función Q. Es decir, me queda X a la -1, que es el factor integrante por Q', igual el factor integrante por Q. ¿Y quién era Q? 3X. Que por cierto, X a la -1 por 3 se da 1. Estamos claros que estos dos se cancelan porque si esto es exponente -1 y esto es exponente 1, da, ¿verdad? Eso, solo, pues si alguien no me está entendiendo, aquí lo que está pasando es que X a la -1 por X es igual a X a la 0, sumando los exponentes, y eso me da 1. Lo cual sugiere que estas dos cosas se cancelan y entonces me queda esto. Me queda, ok, para yo deshacerme de esta derivada se integra. Recuerda que si yo integro, voy a explicarlo aquí, yo sé que sí lo he explicado, pero bueno, a veces no está de más hacer un poco más enfático.
Si yo integro una derivada, lo que resulta es lo que está dentro de la derivada. ¿Ok? Y en el lado derecho, pues simplemente integrar el 3, que la integral de 3 es la integral de, eso da 3x más una constante. Ok, voy a llamarle la constante C1. Recuerde que el 3 sale la integral y la integral de 1 es x. Ok, entonces ya hemos resuelto la ecuación diferencial. Aquí lo que queda es lo siguiente. Esta u no puede quedar ahí porque esa no es la función original. ¿Quién era u? Ok, si ustedes recuerdan, u había dicho yo que era y'. Entonces vamos a lo siguiente, jóvenes. Vamos a lo siguiente. Sx a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. Donde aparece u, la cambian por y'. Sería 3x más C1. Ahora, lo que hay que hacer es lo siguiente. Esta x, bueno, esta x que está dividiendo pasa a multiplicar. Si yo agarro esta x que está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda y' despejada. Me queda 3x a la 2 más una constante C1 por x. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué el profe está hablando de C1 y por qué no dice C? Eso es muy sencillo. Eso es porque si la ecuación diferencial, voy a regresarme al enunciado original. Vea que la ecuación diferencial es de orden 2. Y si es de orden 2, quiere decir que va a tener dos constantes, C1 y C2. Va a tener dos constantes. Si usted pone una, conceptualmente está equivocado. Entonces, por eso es que el profe pone C1, porque ya el profe sabe que va a tener que aparecer otra constante. El toque es donde aparece las constantes C2. Bueno, la constante C2 sale lo siguiente. Es que la ecuación diferencial no ha acabado. No hemos terminado. Si ustedes llegan a una y', no me pueden decir, profe, ya terminé. No, señor. Eso no ha terminado ahí. Ahí lo que procede es aplicar la técnica de inmediatamente integrable. Recuerde que la técnica de inmediatamente integrable se aplica cuando en el lado izquierdo aparece una derivada y en el lado derecho aparece la variable de esa función. Entonces vamos a aplicar el método, que de hecho fue lo que vimos en la última clase. Eso fue el último tema de la última clase. Si yo aplico el método de inmediatamente integrable, si ustedes recordarán que lo que dice el método inmediatamente integrable, lo que dice es, bueno, aparece una derivada y lo de la derecha solo depende de la variable independiente, usted puede integrar en ambos lados. Usted puede integrar aquí y' de x, puedes integrar aquí 3x cuadrado C1x, y entonces recordarán que la integral de una primera derivada, lo que se obtiene es la y. Eso sí es la solución general. Este último paso es la respuesta. La integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Lo que pasa es que si te pone x a la 3 sobre 3, eventualmente este 3 se termina cancelando con este 3. C1 se mantiene. La integral de x es x a la 2 medios. Entonces me queda el C1, si quiere ponen el 2 abajo de C1, por x a la 2, más, aquí es donde aparece la otra constante, la C2. Por lo tanto, solución final, porque ya de hecho ya el ejercicio ya se resolvió, solución general. Y es igual a x al cubo más C1 partido a la mitad, x a la 2 más C2. Recuerde que esta C1 y esta C2 no se pueden unir porque esto proviene de las familias cuadráticas y esto proviene de la familia de la constante. Entonces, esas dos constantes se dejan tal cual como están. ¿Okay? Entonces, ese primer ejercicio de la clase de hoy es un ejemplo. Voy a regresar, disculpe. Es un ejemplo de una ecuación de variable docente y. ¿Por qué se dice variable docente y? Porque en la ecuación diferencial no aparece la y en ningún lado. Entonces yo puedo catalogarla como de esta forma. Se hace un cambio de variable, todas se resuelven con cambio de variable.
Ese cambio de variable me llevó a una LPO y luego esta LPO la resolví, pero cuando uno llega al final de la LPO, no todo está finalizado. Hay que ver cómo resolvemos esta de orden 1. De hecho, esto es una de orden 1. De hecho, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo el orden. Si usted se da cuenta, inicialmente la ecuación diferencial era de orden 2. Mediante un cambio de variable, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que nos va a llevar esta cosa, en el fondo es, bueno, este paso que está aquí, en el fondo es una ED de orden 1. Y esa ED de orden 1, con los métodos vistos, se puede resolver. Y en efecto, con el método de inmediatamente integrable, truncó bastante bien la solución. ¿Okay? Esa es la idea general. Ver si es de variable ausente, aplicarle un cambio de variable, resolver la ecuación que queda, pero cuando uno resuelve esa ecuación, no todo está finalizado, sino que queda otra ecuación más pequeña que en sí mismo hay que resolver. ¿Vale? ¿Alguna duda con este primer ejemplo? No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, ahí está la solución. ¿O quieren ver algún paso previo a este ejercicio? No sé si me entendieron, Juan. La idea general me entendieron bien. Sí, profe, todo claro. Excelente. Muchas gracias, compañero. Bueno, ese caso es si la variable ausente es y. Ahora bien, voy a regresarme porque ahora le voy a explicar cómo se resuelve una ecuación diferencial de variable ausente x. ¿Será lo mismo? Es casi lo mismo, pero hay una pequeña transformación. Yo le llamo transformación. Voy a darme a entender qué es eso. Ok. Lo que pasa es, vamos al segundo caso. Lo que pasa es que si la variable ausente ahora la x, el cambio de variable es un cambio de variable fijo. Esa es la ventaja. La ventaja es que siempre se toma u igual a y'. Siempre se toma u igual a y'. Aquí pasa lo siguiente. Ok, si usted dice que u es igual a y', entonces la derivada de u es su prima y la derivada de la primera es segunda derivada. Hasta ahí todo bien. Usted puede decir, pero está muy sencillo. En realidad es sencillo. Lo que pasa es que va a pasar algo que le voy a decir que yo llamo transformación. Si u es igual a y', eso es lo que sugiere la teoría. Entonces, u' viene siendo la segunda derivada de y. Hasta ahí todo bien, pero hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Es que si la variable x, está ausente, entonces tenemos un pequeño conflicto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como la variable ausente, como la variable x está ausente, entonces en realidad la nueva ED que ustedes obtengan, la nueva ED depende de U y de Y. Y aquí tenemos un conflicto, porque estamos poniendo, como dicen, al rey y a la reina a competir, porque ellos dos son funciones. Entonces, como los dos son funciones, en realidad la ecuación diferencial está dependiendo de tres variables. Está dependiendo de U y de una variable x que está ausente. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahí es donde viene el toque de la transformación. Lo que vamos a hacer es una transformación. Yo le llamo transformación. Lo que hace el profe es esto. El profe lo que sugiere es hacer una transformación para que ahora en adelante U sea función de Y. Es decir, la única que va a predominar como función es la U. ¿Y qué pasa con la Y? La Y le bajamos un rango. Ya no es función. Ahora la Y es una variable. Entonces, esta Y
la vamos a convertir como una variable independiente, pero si tiene un precio a pagar, porque entonces esa transformación se hace lo siguiente. Vamos a ver, voy a explicarles cómo se hace la transformación. Usted tiene que perdón, me salí de la pantalla aquí sin querer. Ok, usted tiene, ok, ¿quién es U'? U' es du entre la variable de x. ¿Ok? Pero yo no quiero que dependa de x, porque como la x está ausente, me genera un conflicto. Entonces vamos a hacer un truco que se usa mucho. El truco es el siguiente. No sé si yo lo he explicado ese truco, pero lo voy a explicar aquí. Lo que hace uno es, va a poner aquí abajo un dy, pone aquí arriba un dy. O sea, lo que hace es poner un 1 conveniente y pone este de... Te puedo decir, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está modificando la expresión? No la estoy modificando. ¿Sabe por qué no la estoy modificando? Porque si este de Y, que está en rojo, lo cancela con este de Y, llega a este original. ¿Sí lo ven? Y entonces, ¿dónde está el toque? El toque es que esto de acá es una Y prima. Claro, es una Y prima, porque dy entre dx es Y prima. Esto que está acá se mantiene, sería du entre dy, o sea que de momento esta es u'. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es que esta y' la cambio por u. Y entonces es ahí donde sale esta fórmula. Esta fórmula, si usted quiere, se las aprenden, que es esta. U' es igual a du entre dy por u. Eso último que estoy marcando en morado y que lo voy a subrayar en un cuadro rojo. Bueno, de hecho, este cuadro se me está saliendo de la pantalla. Bueno, ahí está. Eso que estoy marcando es lo que el profe le llama una transformación. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar en una variable ausente X. ¿Ok? Entonces, esa transformación, de hecho, la explico más adelante. Eso no es un caso aislado. Eso tiene que estar aquí en el folleto. De hecho, déjeme ver dónde está. Eso es lo que ando. Aquí está. Aquí está. Aquí está la transformación que hace el profe. Entonces, ¿qué es lo que hace el profe? El profe lo que hace es, mira, U' lo cambia por du entre dx. ¿Ok? Eso está pura vida. ¿Verdad? Decir que U' es du entre dx no hay ningún problema. El detalle es que el profe se le ocurre agregarle un dy aquí, un dy aquí, de tal forma que lo que está aquí en el lado derecho, esta cosa que está en el lado derecho, es lo que se llama la y'. Entonces al final llegas a esto. Pero como usted definió que u es igual a y', entonces la fórmula que ustedes van a usar siempre es esta. U' va a ser igual a du entre dy por u. Entonces, eso es lo que el profe llama una transformación. Esa transformación hay que sustituirla en la ed y ya después la ed se resuelve con un método relativamente sencillo. ¿Ok? Entonces, en resumen, la diferencia entre el primer caso y el segundo caso es que el segundo caso se aplica una transformación. Es la única diferencia, pero todo lo demás es prácticamente la misma idea. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver un par de ejercicios. Ese par de ejercicios es con este segundo método. ¿Ok? Ahora, yo voy a cambiar el orden del ejercicio. Este ejercicio que aparece de primero, lo voy a dejar de segundo. Es decir, el profesor va a resolver de primero el último. Es decir, este que está acá. ¿Sí? Lo hago el primero porque ya cuando lo resuelvo me doy cuenta que creo que es más conveniente hacer este primero por nivel de complejidad. Estos ejercicios, digamos, no es que sean difíciles, pero a veces requieren, a veces el procedimiento se puede volver un poquillo largo.
Y el primero sí tiene un procedimiento ahí un poco particular, entonces me lo dejo segundo, ¿ok? Muy bien, jóvenes, presten atención al caso. Entonces, solución. Lo primero que usted tiene que decirme es, bueno, ¿es una ED de qué tipo? Es una ED variable ausente. Supongamos que sea variable ausente porque estamos en el tema. Obviamente ustedes en el examen tomarán la decisión de por qué es variable ausente. No es muy difícil llegar a esa conclusión. La conclusión que es variable ausente es por lo siguiente. Aquí aparece la variable y, pero en ningún lado aparece la variable x. Eso me sugiere a mí que esto sea un problema de variable ausente x. Como ya sé que lo estoy encasillando en esa situación, ya saben que el cambio de variable es un cambio de variable único. El cambio de variable siempre será u igual a y primo. ¿Ok? Si u es igual a y prima, entonces u prima es igual a y segunda. Hasta ahí vamos bien. Entonces, usted puede llegar a hacer la sustitución. Entonces, vamos a sustituir. ¿Qué significa sustituir? Sustituir significa que, digamos, lo que yo pinto aquí en color verde, café, lo cambio por U, porque ahí aparece, de hecho, lo cambio aquí también. U lo cambio en dos lados, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y donde aparece aquí en color, digamos, este color verde, que es y segunda, cambio por u prima. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si te hace la sustitución, llegan a esto. Llegan u cuadrado igual, la y no se cambia. Una variable y o x nunca se cambia. Lo que se cambia son las derivadas. La y segunda la cambio por u prima y la 3y prima la cambio por u. Hasta ahí todo bien. El problema es que esta U' hay que transformarla. ¿Ok? Entonces, esa U' hay que transformarla, hay que aplicarle la transformación. Entonces, el profe dice lo siguiente, transformación. Bueno, si ustedes se las aprenden, ustedes tienen que saber que la transformación dice que U' es igual a du entre dy por U, que esa es la transformación. Entonces, si ustedes sustituyen esto aquí, vean lo que pasa, me queda, en el lado derecho queda igual, aquí me queda y por du entre dy por u más 3u. Bueno, y uno se asusta. Ahora sí, ¿qué le hago? ¿Qué le hago? Bueno, no se asuste. Hay algo muy sencillo. Yo voy a matar aquí un U con un U. ¿Sabe por qué? Porque puedo sacar un factor común. Usted sabe que esta U con esta U se va a matar con una U de aquí. Básicamente estoy aplicando un factor común. Si lo quieren ver, es un factor común en el lado derecho y se cancela la U. Si yo cancelo las U en ambos lados, me queda U en el lado izquierdo. Me queda, eh, me queda aquí, bueno, me queda un du entre un dy por el y más 3. Y aunque ustedes no lo crean, eso es una ecuación de variables separables. Eso es una de variables separables. Y muy sencillo. ¿Cómo sé que es de variables separables? Ok. El 3 que está sumando pasa a restar. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Voy a pasar a restar el 3. Si quiere lo hago aquí paso a paso, aunque en realidad no es muy difícil saber qué es lo que está pasando aquí. Luego queda du entre dy por y. Y luego lo que vamos a hacer es, este u menos 3 pasa a dividir, este dy pasa para acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este dy pasa para acá, esta y pasa para acá y esta de acá pasa a dividir. O sea que ustedes la acomodan bien bonito, van a llegar a esto. Van a llegar dy dividido entre y
de u dividido entre 1 menos 3. Y eso claramente es un problema de variables separables. Como es un problema de variables separables, ya saben que ese método implica integre en ambos lados con la variable respectiva. Quiere decir que ustedes van a integrar aquí, van a integrar 1 sobre y en variable y van a integrar 1 sobre 1 menos 3 en variable u. La integral de la izquierda da logaritmo en valor absoluto de y. La integral de la derecha también da logaritmo. Ya les voy a explicar para los que no se acuerdan por qué esa integral da logaritmo. Y ponemos una constante C1. Ojo, aquí pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, jóvenes. Ojo, ojo. Esta ecuación diferencial es de orden 2. Como esta ecuación diferencial es de orden 2, como es de orden 2, quiere decir que aparecen una constante C1 y una constante C2. De momento tenemos la C1, la C2 ya estamos a ver de dónde sale. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué el profesor dice que esta integral da un logaritmo? Bueno, porque el profesor, dentro de su formulario, el formulario del profe Kendall dice lo siguiente. El profesor pone esta fórmula. Si yo tengo aquí ax más b y aquí un 1, ojo, esta fórmula se aplica cuando esto es un polinomio de grado 1, ¿ok? O sea, aquí lo que estoy diciendo es que la expresión es es una expresión de grado 1. Aquí pasa lo mismo, aquí te puede decir que u es de grado 1. Entonces, esta integral se calcula como 1 sobre a por el logaritmo del denominador. El denominador es esto que está acá. Esta integral, vea que acompaña la u es 1. Entonces, aquí se pone 1 sobre 1. Lo que pasa es que esta parte, 1 sobre a, no lo pulse porque a es 1. ¿Ok? En este caso, a es 1. Entonces, con esta formulita, el profe calcula esta integral. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? Lo que toca hacer ahora es, bueno, muchachos, esta u hay que cambiarla. ¿Quién era esa u? Esa u era y'. Entonces queda aquí, voy a poner aquí como regresando al cambio de variable, regresando al cambio de variable. Si no regresamos a ese cambio de variable, lo que van a llegar es a esto. Logaritmo en valor absoluto de y igual a logaritmo, la cambio la u por y' menos 3 más C1. Ahora, ¿ya llegué a la respuesta? No, no he llegado a la respuesta porque no puedo tener la respuesta en y'. Esto lo que está diciendo es que esto es una ecuación diferencial de orden 1. Pero uno dice, a la pucha, cómo me deshago este logaritmo para quedarme con la y' solita? Eso es una pregunta muy natural. Para eso, Para eso, el problema se porta muy bien. ¿Por qué se porta muy bien? Porque el problema me está dando aquí lo que yo llamo las condiciones iniciales. Recuerden que esto, la clase pasada lo mencioné, esto se llama condiciones iniciales. Se le llaman condiciones iniciales porque están evaluados en el mismo valor de x, 1 y 1. Solo que uno en la primera derivada y en otro en la función original, en la y. Bueno, vamos a usar estas condiciones iniciales para encontrar quién enlace 1. Y posiblemente eso me pueda facilitar un poco para seguir el ejercicio. Entonces, me están diciendo acá que y' de 1, que y' de 1 vale 2. ¿Ok? Vale 2. Sí, ¿verdad? Vale 2. Vamos a ver. Disculpen, sí, vale 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiarla donde aparece la, ok, tipo sí, profe. Y aquí hay una situación. La situación se resuelve muy sencillo. Aquí hay una situación y es que no aparece la variable x, pero no pasa nada. Para eso tengo la segunda condición. La segunda condición dice que y de 1 vale 1. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la variable x vale 1.
Donde aparece y' vale 2. Y donde aparece la y vale 1. Ahora, obviamente que x valga 1, de momento no me sirve de nada porque esta ecuación diferencial no depende de x. Entonces, vamos a cambiar donde aparece la y por 1 y donde aparece la y' lo voy a cambiar por 2. Entonces te dice, sustituyendo, quedaría así. Logaritmo del valor absoluto de 1, que eso da 0, igual logaritmo de 2 menos 3 en valor absoluto, que esa cosa da menos 1 y también da 0, más C1. Bueno, no es fácil notar que si ustedes hacen esto en la cálculo, esta cosa da 0, esta cosa da 0. O sea, si todo da 0, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la constante C1 tiene que valer 0. Entonces, así se obtiene esto de acá. Ah, te puedes decir, pero quedamos igual. ¿Qué pasa con ese logaritmo? En realidad ya se acomodó mejor, porque hay una propiedad de mate general que dice, usted tiene el logaritmo de P igualado al logaritmo de Q. Si usted tiene igualdades de logaritmo, por una propiedad de inyectividad, se cancela el logaritmo, y entonces me quedaría que P es igual a Q. ¿Eso qué sugiere? Lo que sugiere es que aquí voy a matar estos logaritmos. Y entonces me queda esto. Me queda y es igual a y' menos 3. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Resolver esa cosa. Eso hay que resolverla. Entonces, hay que resolver esta ed, que por cierto es de orden 1. Esta ed es de orden 1. Y, profe, ¿cómo se resuelve esa cosa? Bueno, en realidad se resuelve con otro variable separable. También lo pueden resolver con una LPO, pasando este para acá, pero no, la verdad que no vale la pena meterse con una LPO, aunque sí lo pueden hacer, mejor lo hacen con variables separables. ¿Cómo se aplica variables separables? Este 3 que está restando pasa a sumar. Y el dy es, perdón, y' es dy entre dx. Recuerden que las derivadas originales sí dependen de x. ¿Ok? Y entonces, claro, esto está muy bonito porque si usted la acomoda, pasa este para acá y este para acá. Si usted la acomoda bien bonito, esto queda dx en el lado izquierdo y queda aquí dy, de hecho queda así, de hecho queda dy dividido entre y más 3. ¿Ok? Y luego, pues integramos. En el momento que ya sepamos que esta cosa es de variables separables, entonces, la integral de x, que es x, y la integral de 1 sobre y más 3, eso es un logaritmo. De tal forma que la solución final sería esta. X, hay que ponerle aquí una constante C2. Ahora te pido, propio, ¿por qué pone la constante C2 en el lado izquierdo? No sé en el derecho. Eso es irrelevante. No importa dónde ponga la constante, en un lado tiene que aparecer. Yo siempre acostumbro a ponerla a la par de la x. Es una costumbre personal. Pues si alguien lo quiere poner en el lado derecho, no hay problema. Y esto es el logaritmo valor absoluto de y más 3. Y ahora necesito hallar la C2, porque ocupa una solución particular. Entonces, lo que hacemos acá es hallar esa expresión. Entonces, lo que hacemos aquí es, ok, si yo tengo aquí que y1 vale 1, si yo tengo aquí que y1 vale 1, quiere decir que la x vale 1 y la y vale 1. Entonces, si yo hago aquí la sustitución, donde aparece la x cambio 1, entonces sería 1 más C2 y la y la cambio por 1. Si la cambio por 1, sumado con 3 da 4.
Eso quiere decir que C2 es logaritmo de 4, que por cierto, logaritmo 4 no es entero, por eso lo voy a dejar así. Entonces, respuesta final, solución particular, porque es una particular, no una general. Si fuera general, las dos constantes se tuvieron que haberse mantenido durante todo el proceso. Solución particular, X más la C2 igual al logaritmo de Y más 3. Hay que aclarar que la solución particular, ¿de dónde sale la solución particular? De aquí. De aquí me lleva a la solución particular. Sustituyendo la constante C2 por eso. En la constante C1 ya desde antemano sabemos que tenía el valor de 0. ¿Ok? Bueno, de hecho aquí pongo esta línea, usted sabe que esta línea la pongo generalmente cuando termina los apuntes. De hecho, aquí termina los apuntes. Lo que pasa es que recuerda que el ejercicio anterior no lo he hecho. Entonces, esto es un ejemplo básico, bueno, básico no es la palabra, sino estándar, llamémoslo estándar, prefiero decir la palabra estándar. Esto es un ejemplo clásico, normal, estándar de una variable ausente X, ¿ok? Entonces, siempre se hace este cambio de variable, pero aún cuando usted hace cambio de variable, esta U' que queda, hay que aplicarle la transformación, que ya lo mencioné arriba. Una vez que usted transforma, bueno, aquí por dicha se cancelaron a su, pero es cierto, esa U tiene que ser diferente de 0. Técnicamente esta U tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Para que no haya problemas de cancelación. Luego, esta ecuación, si uno la ve bien, la llevas a una variable separables, resuelve la variable separables, encuentra quién es la constante C1, me queda esto, cancela logaritmos, y esta cosa que queda, que es una ecuación de orden 1, vuelve a ser una ecuación de variables separables, integro, resuelvo, y encuentro la constante C2 y ya con eso ya tendría la solución particular de este ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna duda general? No sé si alguien tiene alguna duda general o alguna consulta así específica o un paso en particular. ¿Está claro? Ok, entonces técnicamente ya el tema lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ya hemos resuelto un ejemplo de cada tipo. Ahora, yo voy a hacer otro ejemplo para que ustedes vayan complementando. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Que el otro ejemplo era justamente el que me brinqué. Todo en este espacio debería caber este ejercicio que está aquí. De hecho, dejé un buen espacio porque vamos a anticipar que puede suceder aquí. Entonces, vamos a resolver este último ejercicio y con eso se acaba este tema y se acaba el tema este de técnicas de ecuaciones diferenciales. Bueno, técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Muy bien, entonces, si me lo permiten, de una vez vamos a entrarle al análisis. Esta es de variable ausente. Variable ausente ¿qué? ¿La X o la Y? Claramente es de variable ausente X, porque la Y aquí la estoy viendo. La Y ahí la estoy viendo. Muy bien, dado que ya sabemos cómo la encasillamos, entonces viene dos pasos conocidos, el cambio de variable y la transformación. Cambio de variable, ¿ok? Variable. Eso el cambio de variable hasta uno se lo puede aprender porque siempre es U igual a Y prima, entonces U prima es igual a Y segunda. ¿Ok? Si yo hago la sustitución, nos va a llevar a esta nueva ED. U prima más, a ver, profe, ¿por qué en cambio la Y?
No, señor, la Y no se cambia por nada, ¿verdad? Ahí la Y se mantiene igual. Aquí, esta pregunta a uno le confunde, porque uno dice, "Oh, pero entonces, ¿quién es? Entonces, ¿por qué en cambio la U? Pues nadie, ¿verdad? Pues nadie, o sea, al final lo que usted llega, lo que usted va a llegar es a esto, nada más. A eso es lo que llega. La variable Y no se cambia por nada, porque sí. Pero, así como está, teóricamente está incompleto, porque usted tiene que decirme, ok, ahora hay que transformar la U'. Para transformar la U', usted tiene que recordar esta formulita. U' es igual a du entre dy por u. Ok, entonces esta U' la vamos a cambiar por du entre dy por u. Pero ¿qué pasa con esta y? Bueno, yo voy adelantándome, la voy a pasar al otro lado, restar. Ahora bien, esa última ecuación, ¿cómo se resuelve? Mientras me tomo aquí un vasito de agua. ¿Qué me dicen? ¿Cómo resuelvo esa ecuación diferencial? Esa última, que hay en pantalla. Variables separables. Porque este de y, si tú lo pasas para el otro lado, ya. De hecho, ya está acomodada. ¿Verdad? Más sencillo no se puede llegar a concluir. Bueno, como esta es de variables separables, aquí tengo u de u menos de y. Ok, entonces usted lo que hace es integra. Por cierto, aquí me equivoqué, aquí me comí una y, ¿verdad? Integra. Recuerda que yo siempre acostumbro poner aquí a la par, que es de variables separables. Eso es una buena práctica para que ustedes me demuestren. Primero, para hacer ordenado, y segundo, para que me demuestren creo que está haciendo ahí. Entonces, eso me quedaría u cuadrado medios igual menos y cuadrado medios más una C1. Bueno, hasta ahí todo bien. El detalle es que claramente esta U hay que cambiarla. Pero antes de cambiarla, agarremos este 2 que está aquí, pasemos al otro lado a multiplicar. Si yo paso el 2 a multiplicar al otro lado, multiplica los dos términos. Entonces me queda aquí, u a la 2 es igual. De hecho, este 2 se cancela con este 2, entonces me queda menos y cuadrado más 2 veces C1. Aquí se me viene un toquecillo. Usted sabe que esta cosa, si bien es cierto, esta cosa lo puede dejar así, la verdad que, ¿para qué complicarse? Mejor decir que 2C1 es una constante, vamos a ver, de hecho lo podemos hacer así, el toque. El toque aquí es, bueno, no importa, llamémosle la letra C, llamémosle la letra C, y llamémosle la letra C. O si quiere le llaman C1 barrita, C1 barrita. ¿Por qué? Porque un número multiplicado por una constante da otra constante. Entonces, ¿para qué poner 2C1, 2C1? No, mejor póngale en C1 barrita y ya con eso se acaba el problema. Ahora, ¿qué pasa en el lado izquierdo? En el lado izquierdo, esta U hay que cambiarla por quién. Esa U hay que cambiarla por Y'. Y entonces ustedes dicen, bueno, me queda aquí Y' al cuadrado es igual a menos Y a la 2 más un C1 barrita. ¿Verdad? C1 barrita. O si quiere, para no complicarse la vida, llámele en C. No, pero ¿para qué? Pues llámele C. Ya, llamémosle C. Okay. O si quiere, llamémosle aquí K1. Llamémosle K1. Me gusta más la idea de hacer K1. K1 aquí, entonces esta cosa vale K1. Ahora bien,
Y este cuadrado está estorbando. Este cuadrado estorba. Para yo quitar ese cuadrado, necesito aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces me queda aquí. Entonces yo le aplico raíz cuadrada, entonces me queda aquí. Raíz cuadrada de y' todo al cuadrado igual a la raíz cuadrada. De hecho, aquí si quiere ponemos la k de primero. Voy a poner aquí la k de primero y la y2 que está negativa pongo aquí. Pero aquí tenemos un detalle. ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan cuánto es la raíz cuadrada de algo al cuadrado? Vamos a ver si se me acuerdan. Si yo tengo aquí algo que está al cuadrado, aquí tienen cuidado. Si el cuadrado está dentro de la raíz, esta cosa lo que hace un valor absoluto. Entonces ustedes se acuerdan de ese detalle, de que a uno le explican en mate general, de que si yo tengo esta cosa y el n es par, entonces esto da valor absoluto de x, que es distinto, hubiera sido distinto si le tengo así. Si el exponente yo lo tengo afuera de la raíz, esta cosa sí me da x. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es que se pone un valor absoluto cuando cancelas una raíz con una potencia? Cuando esta potencia está dentro del radical y es par. Entonces, técnicamente esta cosa lo que hace un valor absoluto. Y a la pucha. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor absoluto? No pasa nada. Recuerde que un valor absoluto siempre da dos soluciones. Una solución positiva y una solución negativa. Entonces, este valor absoluto genera un más menos uno. Entonces, en realidad lo pueden poner así, ya como lo pueden terminar de maquillar el asunto. Para maquillar bien el asunto, queda así. Este valor absoluto, ustedes lo pueden quitar, pero si ustedes lo quitan, pongan el lado derecho más menos. Ese más menos es porque está indicándome que hay dos posibles respuestas, la positiva y la negativa. Eso es por la definición de valor absoluto. Entonces, al final le queda así. Al final le queda así. Y entonces, ¿cómo se resuelve esta ED? Esta ED hay que resolverla. Estamos claros que esta cosa es una ED que se debe resolver, que se debe resolver. Bueno, ¿cómo se resuelve? Yo le intentaría por variables separables. ¿Y cómo puedo aplicar variables separables en ese asunto? Vamos a cambiar la y' por dy entre dx. No pierdan de vista que las derivadas originales siempre dependen de x, o sea, y' depende de x. Ok, entonces sería dy entre dx igual a más menos toda esta raíz. ¿Y ahora qué pasa con esta raíz? Esta raíz, esta raíz conviene pasar al otro lado a dividir. Ojo, esto se pasa a dividir. ¿Por qué se pasa a dividir? Porque usted esto está multiplicando por un más menos uno. Entonces, realmente esta cosa lo que usted hace es pasarla a dividir. Y esta cosa pasar para acá. Es decir, queda dy dividido entre la raíz cuadrada. Y ustedes dicen, a la pucha, ¿y cómo resuelve esa raíz cuadrada? ¿Verdad? Como que no parece tan evidente que se puede resolver. En realidad sí se puede resolver por una fórmula directa, pero se le tengo que recordar. Bueno, ya aquí es variables separables. Bonito o feo es variables separables. Entonces usted llega y dice, ok, esto es variables separables. Integramos y es aquí donde la integral de la izquierda sí se puede resolver y se puede resolver directamente, nada de ni una sustitución trigonométrica, no, directa. Se puede resolver directa por una formulita que ya les voy a decir. Bueno, aquí si quiere ponen 1, aquí ponen 1 de y aquí ponen más o menos la integral de x. Ok, la integral de la izquierda da la función arcoseno de la variable y, bueno, y entre la raíz cuadrada de K1.
A la pucha. Y la del lado izquierdo es más menos X más una K2. Y de hecho ya esa es la respuesta. Esa es la respuesta al ejercicio. El detalle es cómo carajo llegué a ese arcoseno, ¿verdad? Arcoseno de Y entre la raíz cuadrada de K1. ¿Y por qué así? Bueno, eso es porque hay una fórmula dentro del formulario que yo le facilité que indica lo siguiente. Esto es nada para que quede claro. Eh, ya tenemos la solución general. Te voy a poner aquí la solución general, que es justamente arcén de Y dividido entre la raíz cuadrada de K1 igual a más menos X más una constante K2. La formulita que les dije, bueno, que les voy a mencionar es esta. Cuando ustedes tienen aquí, vean esta fórmula. Fórmula. La integral, pongo aquí una fracción, abajo pongo una raíz cuadrada y aquí pongo una constante a la 2 menos la variable al cuadrado 1. Esta cosa me da arcén de X y aquí hay que poner la variable sin el cuadrado y aquí el número sin el cuadrado más una constante. Entonces, resulta ser que aquí la variable y está al cuadrado, aquí que es y. Aquí el problema es que la k no aparece el cuadrado. Como la k no aparece el cuadrado, para aplicar la fórmula se compensa con una raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque usted puede llegar a decir esto, usted puede decir, mira, profesor, la integral que yo tengo lo puedo poner así, usted la puede poner así, usted puede poner raíz de k1 al cuadrado menos y a la 2. Bueno, toda esta cosa metió una raíz, ¿verdad? Vamos a ver si lo copio de nuevo. Raíz cuadrada. Ahora, la K1, si no está elevada al cuadrado, usted la puede poner así. Raíz de K1 al cuadrado menos y a la 2. Si quieren. Y si no, pues ya saben que hay que compensarlo con una raíz. Entonces esta cosa me queda arcén de la variable entre la A, que la A es la raíz de K1. ¿Ok? Bueno, eso es lo que justifica esta integral. Y con eso hemos llegado a la respuesta. De hecho, aquí tengo siempre mis apuntes y, en efecto, esa es la respuesta. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, esa es la respuesta. Entonces, bueno, difícil, tal vez difícil no es. Lo que pasa es que obviamente salen algunos integrales que tal vez no es muy común para uno. Hay uno medio examen, a la pucha. Uno llega a esta integral y no se acuerda bien las tablas, y al final termina pensando cómo terminar de resolverla. Bueno, ya la resuelve mal porque en realidad es muy sencillo, pero era saberse la formulita. Y aquí lo que pasaba es que aquí tiene otro toque que hay que tener cuidado. Cuando esto aparece al cuadrado, conviene aplicarle raíz cuadrada, pero es que la raíz cuadrada sale un valor absoluto, entonces siempre sale un más menos aquí, ¿verdad? Y qué más hay que tener cuidado aquí. No, nada más tener cuidado que la variable y nunca se cambia por nada, sino que lo que usted cambia son las derivadas nada más, ¿ok? Entonces, esto es un ejercicio de variable ausente x con su respectiva transformación. Y ahí se hizo algún despeje de la y', se calcula y' con variables separables, verá aquí no voy a poner nombre completo, variables separables. Luego hay una integral muy particular, pero sí tiene solución, resolvemos. Y aquí una nota, cuál fue la formulita que se usó para el cálculo previo. ¿Alguna duda con este tercer ejercicio? Porque no le hemos resuelto 13, con eso serían 3 ejercicios para este tema en particular. ¿Y alguna duda? ¿No hay alguien?
¿Tiene alguna observación al respecto? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Excelente, muy bien. Ok, entonces oficialmente acá terminamos el folleto 2.